Bienvenidos a la segunda parte de lo sagrado al arcano. Siguiendo el hilo de la primera parte, estudiaremos el impacto de la práctica mágica en las civilizaciones antiguas y cómo ésta ayudó a modelar su cultura y espiritualidad. Se habla de la magia atribuyendo generalmente a los hebreos su paternidad, su dispersión por el mundo y la creación de su ropaje exterior de fórmulas y rituales. Hebrea es la escritura mágica, como hebreas son las fórmulas para invocar a los espíritus y los mismos espíritus invocados. Sin embargo, en realidad, la edad de oro de la magia, aquella que marca su nacimiento y su desarrollo como tal, es muy anterior al pueblo escogido, y lo único que ha hecho ha sido recoger las enseñanzas recibidas de quienes fueron sus maestros, adaptarlas a su particular idiosincrasia y transmitirlas, una vez puesto su cuño personal al futuro. El verdadero origen de la magia se encuentra mucho más atrás, en Caldea y en Egipto, dos pueblos paralelos en su civilización, contemporáneos en su cultura y fuertemente dominados ambos por el espíritu de una religión eminentemente mágica. Hacia el año 3500 a.C., ellos eran los que dominaban el universo mágico de la época, y solo fue mucho más tarde, en su declive como focos culturales, que el pueblo escogido recogió su antorcha y la siguió llevando en alto, sustituyéndola y transmitiéndola así hasta nosotros. En el Tigris y el Éufrates, el sudoeste de Asia, se extiende una fértil región en la cual, según la tradición, estuvo ubicado el paraíso terrenal. Esta antigua Mesopotamia, que hoy forma parte del Irak, fue la cuna de las civilizaciones asiria y caldea, dos de las culturas que, en el mundo antiguo, sentaron los fundamentos que influirán a todas las civilizaciones antiguas del Mediterráneo. En este lugar tuvo la magia su máximo esplendor. De la antigua Caldea han llegado hasta nosotros multitud de documentos de su actividad mágica, amuletos acompañados a veces de fórmulas de encantamientos e imprecación, tablillas que forman series enteras correspondientes a las ceremonias que desarrollan y que toman su mismo nombre, himnos, rituales, todo ello, pero nunca ninguna exposición sistemática ni ningún juicio crítico del mundo mágico del que formaban parte. Es decir, poseemos al respecto el conocimiento de muchos de los elementos que componen la magia caldea, pero no una visión de conjunto. Esto último es algo que tenemos que reconstruir por nosotros mismos. La magia asirio-babilónica, originalmente, se muestra como una magia ceremonial, estrechamente vinculada a una religión funcionalmente naturalista. Los magos caldeos, que en realidad eran sacerdotes magos, constituían una de las sectas más preponderantes del país, y su importancia era tal que sus decisiones influían en todos los actos públicos y su poder se dejaba sentir sobre los propios reyes, que no tomaban ninguna decisión sin haberlos consultado antes. La magia caldea es, según las huellas que nos han llegado de ella, una magia esencialmente preventiva y defensiva. Para los caldeos existe una innumerable multitud de genios buenos y malos, la mayor parte de los cuales son de origen sumerio. Los genios malos intentan constantemente trastocar el orden del universo, y es preciso mantenerlos a raya con encantamientos. La magia caldea emplea para conseguirlo una serie de rituales fijos e inamovibles de seguro efecto, cuyas fórmulas son siempre las mismas y deben ser recitadas de un modo exacto y completo, ya que el olvido de cualquier parte o fragmento, aunque sea tan solo una palabra, hace inútil todo el encantamiento. La magia caldea se preocupa de las enfermedades y del dolor. Todos estos males, dice, son originados por dioses malos y demonios. Las enfermedades y la locura, por ejemplo, son debidas a la maléfica influencia de Utuk, rey de los demonios.
Para alejarlo de su víctima se emplean exorcismo y se llega incluso a emplear un curioso método de magia simpática. Se esculpe una figura de Utur, procurando que sea lo más horrorosa posible, y se aplica sobre la parte del enfermo donde radica el mal. El resultado es instantáneo y seguro. El dios, al verse a sí mismo representado de aquella manera horrible, se asustará de su propia imagen y huirá, abandonando el cuerpo que dominaba. Pero la magia caldea no es solo defensiva, sino también preventiva. La razón es sencilla. Un pueblo puede considerar los exorcismos defensivos como un arma fundamental en su lucha contra los malos espíritus, pero no puede pasarse toda su vida recitando estos exorcismos para mantenerlos alejados. Es por ello que se dio origen a los amuletos preventivos. Si el exorcismo se realiza antes de que se produzca el hecho, este hecho no llegará a producirse jamás. Cuando alguien quiere procurarse un exorcismo preventivo permanente, lo pone sencillamente por escrito en una tablilla, ya que para los caldeos la escritura equivale a lo que representa y por lo tanto tienen los mismos poderes, y lo coloca en el dintel de la puerta de su casa, con lo que el exorcismo produce efecto permanente sobre todos sus moradores. Pero donde la magia caldea alcanza su mayor esplendor es en otro importante apartado de la magia, en las artes adivinatorias y principalmente en la astrología. La astrología conoció en Caldea su mayor desarrollo. Los sacerdotes caldeos sustentaban la creencia de que el destino de los hombres estaba gobernado por los astros, y es por ello por lo que la astronomía alcanzó un auge tan enorme en aquella región. El sol, la luna y los planetas eran para los caldeos dioses intérpretes, es decir, dioses que con su curso y su posición en el cielo, en un momento determinado, marcaban la marcha de las cosas. De todos ellos, Júpiter y Venus eran dioses bienhechores, mientras que Saturno y Marte eran maléficos y el Sol, la Luna y Mercurio oficiaban de mediadores, por lo que eran llamados dioses equívocos, ya que su presencia en el conjunto podía significar, según el lugar que ocuparan, tanto buenos como malos presagios. La predicción astrológica alcanzó en Caldea un grado de importancia tal que los grandes personajes, antes de emprender ninguna tarea importante, consultaban a sus astrólogos para que les dijeran si tendrían suerte o desgracia en su empresa. Los reyes no iniciaban ninguna acción guerrera ni promulgaban ninguna ley sin que antes los astros les dijeran si su empresa les sería propicia, y es indudable que esta constante intervención de los astrólogos cambió más de una vez el curso de la historia. Esta magia astrológica sentó las bases de toda la astrología posterior, desde Egipto, Grecia y Roma hasta nuestros días. También sentó las bases en que se fundamentó más tarde la alquimia, ya que los caldeos fueron los primeros en establecer las correspondencias y analogías entre los metales y los astros. El Sol corresponde al oro, la Luna a la plata, Saturno al plomo, Marte al hierro y Júpiter al estaño. En esta gran preponderancia de la astrología dentro de la sociedad caldea hizo que los sacerdotes magos caldeos dieran un gran empuje a la astronomía. En el Antiguo Testamento nos dice, refiriéndose a la legendaria Torre de Babel, y dijeron, vamos a edificarnos una torre cuya cúspide toque los cielos. ¿Pretendían los hombres llegar con ella al cielo para descubrir sus secretos? El libro sagrado no es explícito al respecto, pero es interesante observar a este respecto que, en las inmediaciones de todos los templos caldeos, se levantaba siempre una pequeña torre de Babel, el Sigurat. Los Sigurats consistían en una torre cónica, una especie de pirámide escalonada de la cual Heródoto nos ha dejado una completísima descripción. El Sigurat estaba compuesto por 8 pisos, cada uno de los cuales tenía 6 metros de altura y estaba pintado con un color distinto: blanco el inferior, negro el segundo, rojo el tercero, azul el cuarto, vermilion el quinto, gris el sexto y dorado el séptimo.
En la cúspide de la torre se encontraba el observatorio, donde los magos caldeos realizaban sus observaciones astronómicas y levantaban sus famosas tablas astrológicas, semejantes a las halladas en Nínive. La circunstancia del nacimiento de una persona tenía para ellos también una gran importancia, y junto con los horóscopos parciales, realizaban comúnmente horóscopos generales del destino de una persona según el estado particular del cielo en el momento de su nacimiento, método de predicción que sigue aún invariable en nuestros días. Separado de Mesopotamia tan solo por la península arábiga y paralelo a ella en tiempo, Egipto es, junto con el Imperio Caldeo, el segundo gran pilar en el que se sustenta toda la magia mediterránea. Al igual que la magia caldea, la magia egipcia es una magia ceremonial, profundamente ligada a la religión, y también pública y preponderante. Los sacerdotes mago egipcios, al igual que los caldeos, tenían un enorme poder dentro de su sociedad, y ni siquiera el faraón, pese a ser descendiente de los dioses, se atrevía a realizar ningún acto sin consultarles antes. Los egipcios creían que todas las cosas que pueblan nuestro mundo están animadas por un espíritu semejante al espíritu humano, por lo que el hombre podía ejercer su influencia sobre ellas, ya que estaban dotadas de conciencia y voluntad. Así, la magia religiosa egipcia se diferenciaba de las anteriores religiones por el hecho de que los sacerdotes egipcios, en que se podía actuar directamente sobre las cosas, trabajaban utilizando solamente la magia y despreciaban un poco los sacrificios comunes a todas las demás religiones. Y los amuletos preventivos también tenían en Egipto, al igual que en Caldea, un lugar destacado, y la mayoría de las casas egipcias lucían sobre los correspondientes talismanes que la libraban de animales dañinos y enfermedades, y actuaban sobre el destino y la suerte de sus moradores. Estos amuletos llevaban inscritas fórmulas mágicas, de las cuales había una gran variedad. Por otro lado, los sacerdotes, desde sus lugares públicos, vendían sus servicios a quien mejor les pagara. Cuando alguien deseaba un mal a otra persona, acudía al sacerdote mago, el cual actuaba sobre una efigie en cera de la persona a la que deseaba hacer daño, en cuya efigie había imbuido unos cabellos o unos trozos de uña pertenecientes a ella. El amuleto se convertía así en la representación mágica de la persona solicitada, y todo maltrato que se infligiera a él repercutía en la vida real. El mago recitaba entonces sus exorcismos sobre la efigie, y conseguía así que las calamidades se acumularan sobre el individuo: pesadillas, dolores, abandono de los seres queridos. Cuando el muñeco era acercado al fuego, el sujeto se consumía en fiebre. Si era atravesado por una aguja, el sujeto sufría dolores agudísimos. Claro que esta magia podría ser fácilmente contrarrestada, si el otro hombre era lo suficientemente rico como para buscarse a otro mago más poderoso que, mediante una bien aplicada magia preventiva, anulara los encantamientos y los revirtiera sobre la persona que los lanzaba. La magia ocupaba así, en Egipto, todos los estamentos de la sociedad. Los edificios, al empezar a levantarse, debían ser protegidos mágicamente contra los malos espíritus. Para ello, se elegía cuidadosamente el día y la hora en que las obras iban a ser iniciadas. Se purificaba el suelo, por el faraón o por el sumo sacerdote, y mientras se realizaba la construcción, el lugar era rodeado de amuletos y encantamientos para evitar que los malos espíritus se aposentaran en el edificio. Los encantamientos y amuletos tenían en general una gran importancia, y en ellos era extremadamente cuidadoso los materiales que los componían, cuyo significado mágico era muy preciso. Las enfermedades eran consideradas también, al igual que en Caldea, como una acción de los malos espíritus, por lo que era preciso exorcizar al enfermo para arrojar de su alma al demonio que lo había poseído. Si esto fracasaba,
Se recurría entonces a la medicina mágica, que además de fabricar remedios vegetales para muchas enfermedades, tenía a su cargo la confección de filtros de amor y de venenos. La magia divinatoria tenía también en Egipto una gran preponderancia, y se usaba para llevarla a cabo multitud de sistemas. Una de las prácticas más extendidas entre los egipcios era la oniromancia, por la cual era predicho el futuro a través de la interpretación de los sueños, hecho del cual nos ha dejado buena constancia el Antiguo Testamento por medio de las interpretaciones que hizo José de los sueños de Faraón durante la esclavitud del pueblo escogido en Egipto. Pero en la magia divinatoria falta en Egipto la importancia caldea que tenía la astrología. Muy pocos horóscopos egipcios han llegado hasta nosotros, mostrándonos con ello el poco interés que esta ciencia parecía tener entre los habitantes del país de las pirámides. En su lugar, y ocupando la plaza de la astrología caldea, los egipcios poseían otro tipo de magia, tanto o más interesante que la otra: la magia funeraria, el rito del culto de los muertos. Seguiremos analizando a profundidad en el próximo video el mundo de la magia egipcia. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y dejar un me gusta. Nos vemos en la siguiente parte.